Y en la Cámara de Diputados hoy se declaró debate libre para hablar, para discutir acerca del atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. Se habló, entre otros, habló el propio titular de la Cámara Baja de una tibia reacción por parte del gobierno. Y hay que decir que si bien aquí hay una principalísima responsabilidad del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con los organismos de seguridad, no podemos dejar de mencionar la responsabilidad enorme que también existe en el Poder Legislativo cuando, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se engendra, discúlpeme que use un término que usted utiliza a menudo, Vareiro, el cachivache de no castigar los olvidos en las declaraciones juradas. Eso también tiene que ver con el combate al crimen organizado y parece ser que algunos diputados tienen esquizofrenia en este momento. Rocío, contanos, adelante. De parte de los diputados colorados no hay ni un mea culpa, Menchi. Lo que hacen ellos es, sobre todo de parte del cartismo, apuntar al presidente de la República como principal responsable de la situación que actualmente estamos pasando. Inclusive calificaba a Pedro Aliana, presidente actualmente de la Cámara de Diputados, a este como el peor gobierno que existe en la era democrática. La oposición sí dice que aquí los legisladores son muy responsables, cómo resolvieron la modificación de la Carta Orgánica de la Policía por no tomar determinaciones sobre el proyecto de ley de conflicto de intereses y otra larga lista de normativas que finalmente fueron deformando sobre el último minuto, dejando cada una de estas medidas a su antojo. También recordemos nada más lo que ha pasado hace poco con la ley de declaraciones juradas, que terminó sancionada la versión que habían modificado los cartistas y que permite legalizar estos ocultamientos dolosos de bienes. Aquí, dicen los opositores, también hay mucha gente responsable de este crimen organizado que se ha apoderado del país, y pedía también la diputada Katia González la renuncia de aquellos diputados manchados por vínculos supuestos con el narcotráfico. Quiero que escuchen la opinión que daba el presidente de la Cámara de Diputados apenas llegaba aquí a la sala de sesión. Él informaba que primero que nada resolvieron un refuerzo de la seguridad en Cámara de Diputados, y es por la preocupación que tiene la policía por los casos de sicariato. Se va a reforzar la seguridad desde toda la zona perimetral aquí del Congreso, del estacionamiento, y va a ser mucho más restringido también el ingreso, y también la opinión que daba sobre la situación de inseguridad que tenemos en este momento. Lo escuchamos a Pedro Aliana. Y ahora hay que preguntarse por qué. Inclusive se trajo también al perro antibomba y otros elementos de control también para reforzar los controles de seguridad. Entonces, quería informarle eso. A pedido del comandante, ellos vinieron a hacer una revisión total de todo el edificio, todo, y reforzar y hacer un trabajo coordinado. ¿Verdad? ¿La policía tiene preocupación por los casos de sicariato que hay también? Evidentemente sí, por eso que están enviando a estos comisarios a hacer la verificación y el trabajo coordinado con el Senado y con diputados. Que el gobierno está perdiendo la batalla por goleada, así como ha perdido varias batallas. Realmente lamentable ya la situación del gobierno. El peor gobierno de la era democrática, por lejos. Pero es Colorado. Pero ya es Colorado, así tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Es Colorado y es el peor gobierno que tenemos de la era democrática. Bueno, pero también dieron sus opiniones algunos diputados de la oposición. Rocío, contanos, ¿quiénes hablaron? Todavía duele la herida en ciertos sectores de la oposición por la versión que terminó sancionada de declaraciones juradas. No obstante, ellos piden la conformación de un grupo de élite y un refuerzo para la Contraloría, de modo que puedan realizar una revisión de los bienes de aquellas personas que están actualmente asignadas en la primera línea en el combate al crimen organizado. Ellos hablan de fiscales, policías, que no están en condiciones de justificar la cantidad de bienes y que sería en gran parte también la explicación de por qué vamos perdiendo esta batalla. Quiero que escuchen lo que mencionaba al respecto del diputado liberal Edgar Acosta. La correspondencia de bienes de estos que están en unidades de control, fiscales que tienen la mira, policías y militares que no pueden justificar camionetas, casas, departamentos que tienen, porque ellos reciben dinero de estos mafiosos.
¿Y cómo van a hacer eso ahora? Hay El que- diputado justamente que salió sancionada la versión que les permite mentir y declarar lo que sea en su declaración jurada. Acá, Rocío, acá hay que lo que en las herramientas que ya se tiene. Nosotros tenemos que potenciar la Contraloría en este momento para que haga correspondencia de bienes. Con lo que tiene, con la información que tiene, se puede tomar muestreo de unas cuantas autoridades, que se haga un seguimiento específico. Y ahí la ciudadanía que en este momento está indignada con la ayuda de ustedes, vamos a llegar. Tomemos por muestreo algunos fiscales que nos pueden mostrar su crecimiento económico. Tomemos como muestreo algunos policías y militares. Y ahí vamos a darnos cuenta quiénes son los cómplices de la mafia. Esto que decía el diputado Edgar Acosta es clave en esta lucha contra el crimen organizado. Y además, justamente el criminólogo Juan Martens, lo estábamos recordando, Rocío, ya hablaba de medidas que pueden ser sumamente expeditivas, rápidas y además económicas. O sea, acá no estamos hablando de aumentar presupuestos, simplemente hay que estudiar lo que está establecido en las declaraciones juradas de estos funcionarios y ver cómo eso se contradice muchas veces con lo que tienen en la actualidad. Entonces es fácil contrastar esa información y de esa manera rápidamente podemos saber quiénes están vendidos al crimen organizado. Entonces aquí es una cuestión de voluntad política muchas veces más que de recursos, que también son importantes obviamente en la lucha contra el crimen organizado. Rocío, habló también la diputada Katia González, ¿no? La verdad. En este momento algunos legisladores hablaron, probablemente se puede ver juicio político, interpelación, y ella decía, una crisis no se responde con otra crisis y esa no es la solución en este momento, y tampoco pasa por el aumento de recursos porque hay hoy en el orden del día un proyecto de ley que plantea otorgarle 116.000 millones de guaraníes más a la Fiscalía y ella asegura que todo ese dinero va a ir a salarios otra vez, que esa no es la respuesta tampoco, y ella a continuación va a darnos una lista de que lo que ella cree son los puntos primordiales que deberían tratar en el corto plazo para hacer frente a esta situación tan complicada. La escuchamos a la diputada. Nosotros hoy tenemos algunas soluciones que se están planteando hace mucho tiempo, entre ellos la ley de reforma de la Policía Nacional, la ley de reforma del Ministerio del Interior, hay que ajustar clavijas en el Ministerio Público, pero sobre todas las cosas nosotros entendemos que hay que pensar fuera de la caja, formar grupos de élite especializados que investiguen realmente el nivel de infiltración que hoy existen en las instituciones republicanas del Paraguay. Hoy tenemos policías, tenemos fiscales, tenemos jueces que realmente deberían rendir cuentas acerca del patrimonio que tienen. Hoy está en el orden del día un pedido de aumento de 116.000 millones de guaraníes para el Ministerio Público. ¿Quiénes presentan eso? Los que quieren que pensemos dentro de la caja. ¿Quiénes proponen? Gente procesada quiere votar a favor de aumento, porque creen y quieren hacerle ver a la ciudadanía de que supuestamente el problema simplemente son aumentos salariales. No tiene nada que ver el aumento del salario. Y ahí hay que hacer una discriminación sí o sí, Luis, porque cuando hablaba la diputada Katia González de la posibilidad de formar grupos de élite, donde podría sí mejorar probablemente la cuestión salarial de esos grupos de élite que combatan directamente contra el crimen organizado. Pero resulta que aquí todavía hay desempeños de fiscales y jueces muy cuestionados que estarían siendo beneficiados con un aumento salarial generalizado cuando no tiene razón de ser una cosa por el estilo. Lo otro que también quiero apuntar es qué está esperando el presidente de la República para vetar ese mamotreto presentado por el Congreso de la República en donde no se castigan los olvidos de las declaraciones juradas. ¿Por qué no veta al presidente de la República dando una clara señal de que él va a combatir al crimen organizado? Porque esta es una herramienta para hacerlo que es fundamental e indispensable. Ayer decía el senador Jorge Querey en el programa En Contexto en EPI que lo que necesitamos es definir cuáles son los cuellos de botella para el fenómeno narco y allí poner, digamos, los recursos del Estado. Por ejemplo, recién ahora se aprobó la compra de los escáneres, la compra de los radares. Porque obviamente Paraguay es un país de tránsito, entonces necesariamente la droga tiene que entrar por algún lado y no es muy difícil establecer los mecanismos de control. Lo otro, anoche también lo decíamos y ahora le estaba diciendo la diputada Katia, crear estos organismos, digamos, de élite. Esta es una propuesta que viene hace rato desde Italia, que ellos tienen de hecho organizaciones antimafia que tienen particularidades
Y obviamente cualquier ajuste de salario se tiene que dar de acuerdo con eso. Es decir, ajustes salariales generalizados no van a cambiar en absoluto nada. De hecho, la propuesta que están presentando ahora, que presentaron casi sobre los retos del fiscal Marcelo Pecci, que no tenía esos recursos para hacer su trabajo, Igual hizo mucho. han sido en un 90% es aumento de salario y creación de nuevos cargos. Allí casi no hay inversión para seguridad, que era el argumento por el cual se presentaban los proyectos. Exactamente.